Antes de seguir, aprovecho porque hacía mucho tiempo no veía este himno que ha pedido Emilio y tiene un pensamiento muy especial porque pide estar cerca, cada vez más cerca del Señor. Y entonces termina diciendo en la estrofa 4, cerca, más cerca me guardarás, y un día al cielo tú me llevarás, donde Señor, por siempre allí, cerca estaré, sí, más cerca de ti. Y el himno ha ido desarrollándose en esa dirección. Señor, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? Eso me acuerda de un nieto que tenemos, el más pequeño, que cuando ve a la abuela, levanta todo, se mueve todo, llega donde ella y no basta con estar ahí abajito, digamos, tocándole la pierna, sino que quiere más cerca y quiere que lo alce y allí reposa. Es muy bonito el sentimiento del poeta y seguramente del compositor de expresar este deseo. Señor, yo puedo experimentar mucho de ti en esta tierra, pero yo quiero estar más cerca de ti y te agradezco que me has prometido que vendrás por mí. Y entonces allá en la gloria estaré más cerca de ti como ya no puedo estar. Y entonces como nuestro nieto, por fin ya en el seno del Señor, allí muy cerca de Él, el alma descansará tranquila. Pues lo digo porque tiene que ver con el tema que veremos hoy, especialmente la última parte. Espero que el Señor me ayude a transmitir lo que Él me ha, con lo que Él ha impactado mi corazón respecto a esta vida, la vida de María de Betania, que no es la única en realidad en Betania. Bueno, antes de seguir, aprovecho porque hacía mucho tiempo no veía este himno que ha pedido Emilio y tiene un pensamiento muy especial porque pide estar cerca, cada vez más cerca del Señor. Y entonces termina diciendo en la estrofa 4, cerca, más cerca me guardarás, y un día al cielo tú me llevarás, donde Señor, por siempre allí, cerca estaré, sí, más cerca de ti. Y el himno ha ido desarrollándose en esa dirección. Señor, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? Eso me acuerda de un nieto que tenemos, el más pequeño, que cuando ve a la abuela, levanta todo, se mueve todo, llega donde ella y no basta con estar ahí abajito, digamos, tocándole la pierna, sino que quiere más cerca y quiere que lo alce y allí reposa. Es muy bonito el sentimiento del poeta y seguramente del compositor de expresar este deseo. Señor, yo puedo experimentar mucho de ti en esta tierra, pero yo quiero estar más cerca de ti y te agradezco que me has prometido que vendrás por mí. Y entonces allá en la gloria estaré más cerca de ti como ya no puedo estar. Y entonces como nuestro nieto, por fin ya
en el seno del Señor, allí muy, muy cerca de Él, el alma descansará tranquila. Pues lo digo porque tiene que ver con el tema que veremos hoy, especialmente la última parte. Espero que el Señor me ayude a transmitir lo que Él me ha, con lo que Él ha impactado mi corazón respecto a esta vida, la vida de María de Betania, que no es la única en realidad en Betania. Bueno, vamos por partes. María de Betania. Pues vamos a ver las mismas porciones de hace 8 días. Solo que ahora no nos centraremos en Marta, ya no hablaremos mal de nadie, hablaremos de María. Lucas 10, Lucas 10, gracias hermano. Lucas 10:38. Sí, hasta el 42. Dice del Señor Jesús: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es el primer encuentro en el que vemos al Señor con Marta y con María. La iniciativa de recibir en la casa, en el hogar al Señor, pues lo tomó Marta, como hemos visto, pero María aprovechó la oportunidad y algo debió ver o haber oído del Señor tal que impresionó su corazón. Hay un libro de una misionera, un libro muy bonito, de una niña, yo creo que lo he contado aquí, de una niña que fue llevada a una escuela cristiana por un día. Allí estudiaba la hermana, no había dinero para para ponerla a ella a estudiar, entonces fueron de visita donde la hermana que estaba en el internado. Y entonces la misionera aprovechó ese día y le habló del Señor de una forma tal que esa niña quedó encantada. El Dios que hizo los cielos me ama a mí, más o menos. Fue muy poco lo que la misionera le pudo transmitir, pero esa niña quedó encantada y lloró porque no la dejaron. El padre dijo: no, 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 no te puedo dejar. De por sí que a mí me han criticado mucho por dejar a la mayor aquí. No, no, ¿qué tal? No, y además no hay con qué. La cuestión es que la niña se fue con el dolor de su corazón de vuelta a la casa, pero su corazón quedó conquistado por el amor del Señor. El libro se llama Mimosa y pues es la historia de ella. Algo debió pasar con María. ¿Por qué hace esto? Para nosotros los que conocemos al Señor y quizás hemos tenido una experiencia muy profunda con Él, pues entendemos. Si el Señor viniera allí, entrara, Él está aquí,
nos lo prometió, pero de ojos, que pudiéramos verlo entrar. Yo creo que la reacción de cada uno de nosotros sería o dependería de qué experiencias hemos tenido con él. No de lo que me han contado de él, sino lo que él ha sido para mí. Y yo creo que con María pasó esto, que entendió que el que venía a su casa era Dios mismo, la persona más gloriosa y grande, el Salvador del mundo. No sé cuánto sabía María de él, pero se sentó a los pies del Señor para escucharle. El Señor empezó a hablar y ella no quería perder ninguna palabra de él. Pues Marta expresó su disgusto, lo hemos visto, lo vimos la vez pasada. Pero a pesar de ese disgusto que pudo haber amargado también a María, ya me dañó el rato que quería tener con el Señor. No, ella se sentó y se puso a esperar al Señor. Y lo digo porque esta situación se nos puede presentar, ¿verdad? Cuando estoy dispuesto o ir a la reunión o a buscar al Señor en un devocional personal diario, puede ser que resulten muchas cosas que quieran impedirme ese momento con Él, esa delicia. Pero, y hasta puede ser cosas que nos causen disgusto, o como pasó con María, con Marta, ese comentario de Señor, pero mírala, dile que me ayude, que debió molestar un poco el corazón de María, sin embargo ella siguió allí. Y no se queja diciendo, Señor, pero si ves cómo es Marta, y así es siempre. Tampoco le dice, bueno, no nos cuenta la escritura, ¿no? Que María, después de las palabras del Señor, haciendo quedar bien a María, hubiera volteado y hubiera dicho a Marta, con aire de triunfo, con amargura, tal vez. No vemos nada de eso, no vemos competencia en su actitud, ni reproche para su hermana, ni diciéndole al Señor, Señor, así ha sido siempre Marta. Ella se concentró porque tenía algo mucho más importante a que atender, y era al Señor de gloria que había entrado en su casa. Pero esto nos toca muy de cerca, porque el Señor nos invita a todos nosotros a tener ese privilegio de María cada día, a cada momento. Claro, no podemos, tenemos que trabajar y tenemos que hacer otras cosas, tenemos familia que atender, tenemos muchas cosas que atender, pero siempre podemos sacar el mejor momento, que yo sé cuál es, en mi día, un momento con Él y hacerlo respetar como el más alto compromiso que yo tengo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una cita con el gobierno, en alguno de los ministerios del gobierno, y que sabemos que si perdemos esa cita, quién sabe cuándo nos vuelven a dar esa cita? Nos lo apuntamos en la nevera, nos lo apuntamos en la pared, en la cabecera de la cama, en el espejo, donde sea, porque eso no se nos puede olvidar. Es supremamente importante esa cita. Eso debería ser para nosotros la cita con el Señor cada día. ¿Sí o no? ¿Hay algo más importante que eso? Eso es vital para nosotros. Si eso, cualquier cosa nos lo quita, cualquier cosa nos distrae de ese momento con el Señor, pues nos vamos debilitando. Y a lo último ya ni lo hacemos.
Y el domingo, ay, verdad, nos volvemos a acordar que sería bueno tenerlo. Pero mientras estemos diciendo que eso es bueno tenerlo, que sería muy bonito, no lo hacemos. Tenemos es que decir, esto es lo más importante en mi vida, es lo más importante de mi día, es lo más importante de mi semana, es lo más importante de mi vida. Así entonces elegimos la buena parte, la que eligió María. Y esa parte no nos será quitada. El Señor lo dijo. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es impresionante eso. ¿Cómo así? Entonces, esa parte que escogió María en ese momento y la parte que nosotros escogemos cuando escuchamos al Señor cada día, dura, 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 no nos será quitada. Entonces, ¿hasta cuánto dura? Pues yo creo que esto es lo que el Señor llamó tesoros en los cielos. Partes que no nos serán quitadas. La comunión con Él, lo que recibamos de Él en ese momento, eso no nos será quitado. Vamos creciendo porque María empezó aquí, pero ella también tenía que crecer. Como vimos, también Marta creció en su vida espiritual, pues María también. Pero cada vez se puede crecer más. Y no tenemos que tener ninguna angustia. Nadie puede llegar a su tope en esta tierra. Nadie puede decir, ay, pero si llego ya a lo mejor que puedo como creyente, pues después, ¿qué? No es posible. Siempre el Señor tiene más para darnos. Moisés vivió 120 años, de los cuales probablemente los últimos 80 fueron los que mayor comunión tuvo con el Señor, pero tampoco agotó todo lo que podía conocer del Señor. Pues María tampoco y nosotros tampoco. Solo que cada vez, entre más cerca estamos del Señor, yo creo que eso era lo que sentía esta persona. Cada vez se sentía más cerca, más cerca, más cerca. Quería estar más cerca del Señor. Casi no tenía tiempo para otras cosas, mejor dicho. Y entonces lo que quería era partir de este mundo para ver al Señor y estar tan cerca de Él, como les contaba de mi nieto, que ya ahí en las piernas de su abuelita está feliz y se le acabaron sus problemas. Esa parte no nos será quitada. Y el que tiene ya esa actitud crecerá en su entendimiento y en su comunión con el Señor. Yo creo que esto pasó con María, como veremos. Cuanto más pasamos tiempo con Él, cuanto más regularmente estamos en su presencia, pasamos un año y cada día lo hemos hecho, cada día lo hemos escuchado. Al final de ese año estamos mucho más cerca. Y también la delicia de la comunión con Él se nota más. Y si no, usted puede preguntarle a otras personas a su alrededor. Y ellos notarán que su rostro brilla de otra forma, porque usted ha estado más expuesto al Señor durante ese tiempo. Bueno, pues una gran lección aprendemos de María. En Juan 11, es la segunda vez que las vemos a las dos. Juan 11:20. Bueno, en realidad tendríamos que leer el 3 también.
Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4 es también importante para lo que vamos a decir después. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no era para muerte, el Señor ya lo sabía, Lázaro iba a resucitar. Ese milagro sería para la gloria del Padre y para la gloria de Él. El Hijo de Dios sería glorificado por ello. Bueno, entonces ya el Señor va, después de haberse quedado un tiempo, Lázaro murió. En el versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó en casa? ¿Hasta cuándo está en casa? Versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El Señor ya había dicho y ya sabía que esa enfermedad de Lázaro no sería para muerte definitiva. El Señor sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía que Él lo iba a hacer. Ya lo había decidido con el Padre, nos dice más abajo. Pero llora. Y eso impresiona mucho. Lloró al ver lo que estaba experimentando María, lo que estaba experimentando Marta. La muerte, el desprendimiento de un ser querido, lo que significa la muerte, una ruptura. Y María embargada por su dolor y Marta también. Marta se desahogaba un poco más fácil porque hablaba más, pero había dolor. Y eso fue lo que hizo llorar al Señor. El Señor tiene todo el poder hoy día también para solucionar nuestros problemas. Hay unos problemas muy grandes. Y Él puede hacerlo y muchas veces lo hace. Como hemos visto con estas dos hermanas, el Señor ha sanado en las últimas semanas.
pero a él le afecta nuestro sufrimiento. A él le toca, le llega profundo al corazón nuestro sufrimiento. Hay un lugar, ahora no lo recuerdo dónde, donde dice que que las aflicciones de los suyos, con esas aflicciones, él fue afligido. El Señor siente mi dolor, mi angustia, las más profundas de nuestras angustias, las siente. Aunque Él tiene el poder para desatar eso en un momento. Entonces, esto me parece muy bonito porque muchas veces no encontramos a un solo ser humano que nos entienda. En el dolor, en la angustia que estamos pasando, a todo el mundo da su opinión, pero nadie realmente puede consolarme. Pero Él sí, Él me entiende perfectamente. Él entendía a María y entendía a Marta, y con decirles, tu hermano resucitará, mientras eso no llegaba y se hacía realidad, el sufrimiento estaba en ese corazón, y eso afligió al Señor. El sufrimiento de los suyos. María primero se queda en casa. Cuando ve una señal de parte del maestro, el maestro está aquí, te llama, le dijo su hermana. No sabemos si eso fue una invención de Marta, probablemente no. Pero bueno, la cuestión es que ahora María escucha que el Señor la llama, ahora es el momento de reaccionar. La iniciativa la toma el Señor. Y ella responde, está lista cuando el Señor le muestra algún signo de movimiento para hacer lo que Él diga. Entonces se levanta y se va a donde el Señor y le expone al Señor lo que le aflige y espera a sus pies. Allí se acaban sus palabras, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella no entiende más. Ese es su problema y así se lo describe con pelos y señales al Señor y lo deja con Él, descansa en Él. Es una muy bonita manera de orar. Orar con descanso, aún en medio de una gran angustia. El entendimiento que tiene María del problema es muy pequeño. El Señor solo es un evitador de la muerte para ella. Entonces, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero hasta ahí llegaba su conocimiento. No sé qué sintió María. Tampoco sé qué sintió Marta, para solo hablar de ellas dos, cuando ve salir a Lázaro de la tumba. ¿Qué sintió Lázaro? Quizás nos podemos imaginar la experiencia maravillosa de volver a la vida, de volver a ver a los suyos, después de 4 días muerto. Pero para María y para Marta esto debió ser impresionante. La gloria de Dios ahí, delante de sus ojos. Como el Señor había dicho, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En ese acto y cuando salió Lázaro de la tumba, estas dos hermanas pudieron ver algo que no esperaban. Un poder mucho mayor de lo que ellas se habían imaginado. El poder no solo de evitar la muerte, porque ambas dijeron eso, sino el poder de triunfar sobre la muerte. Demostrar que la muerte no es el final.
María le había expuesto al Señor lo que la afligía y esperó, y el Señor obró. Entonces, en el primer episodio vemos a María sentada escuchando. En este episodio vemos a María hablando. Los dos componentes principales de la comunicación: escuchar y hablar. Y es lo que nosotros podemos hacer con el Señor. Escuchamos cuando leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra juntos, escuchamos su palabra. Y estamos ganando la buena parte. Pero tenemos el privilegio de ir a donde Él con todos nuestros problemas y orar y desahogar nuestro corazón. Por grave que sean las circunstancias, por imposible que veamos la solución, se le puede llevar a Él. Orar, derramar delante de Él el corazón. Entonces, Él me habla y yo le hablo. Hay una hermana que nos pidió para el miércoles, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Una pregunta para tratar en un estudio. ¿Cómo mejoramos nuestra relación con el Señor? Creo que fue eso lo que dijo. Aquí tenemos los secretos. Y el siguiente, el que veremos en la próxima porción, completará el cuadro. Sí, la manera como cada uno de nosotros puede sentirse más cerca del Señor y en una relación más estrecha, más profunda con Él, es escuchándolo, leyendo su palabra y orando a Él. Derramando de Él nuestro corazón. En Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanso a sus pies. Bueno, vamos a la última porción que nos habla de María en Juan 12. Juan 12 dice en versículo 1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, el versículo 4 es una sombra en este precioso cuadro, pero la pregunta 5 no sé, del versículo 5 no se surge. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, es decir, el sueldo de un año, y dado a los pobres? Versículo 7, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este es un cuadro precioso. Es un cuadro de lo más hermoso que hay, a mi modo de ver, en la Escritura. 3 vidas tan impresionadas con la gloria del Señor, que deciden voluntariamente. No veo que el Señor les haya pedido eso, pero yo veo que de una forma voluntaria, un domingo, el domingo después de la entrada triunfal en Jerusalén, donde los corazones estaban divididos,
muchos lo proclamaron, pero otros lo rechazaban en su corazón. Y ese día, 6 días antes de la Pascua, él va a Betania y allá en Betania le reciben y le hacen una cena. Rebosaba tanto el corazón de los tres por la experiencia que hemos leído en el capítulo 11, que querían hacerle a él una cena, una celebración. Muchas veces cuando ocurre algo así tan grande como una sanidad o como un grado o como un cumpleaños, generalmente buscamos celebrar a la persona. Y aquí había mucho para celebrar. Ahora habían recibido de los muertos a Lázaro, pero Lázaro no era el centro de esta reunión, no era el motivo de esa celebración. Era el Señor. Una cena le hacen en su honor. Y como hemos dicho, como dijimos la vez pasada, en los versículos, bueno, en el versículo 2 sobre todo se ve un cuadro de armonía muy hermoso. Marta sirve. Eso es necesario. ¿Quién iba a preparar la cena? Alguien. Lázaro está sentado en paz, ahí, al lado del Señor, junto con los otros invitados. Lázaro había experimentado algo único. Había regresado de los muertos. La potente voz del Señor se dejó oír en su sepulcro. Lázaro, ven fuera. Y él pudo salir. ¿Cómo estaría él ahí sentado en esa mesa? Cuando iban a servir una cena y el Señor iba a estar allí. Nos falta María. María vino con un vaso de alabastro muy costoso, lleno de un contenido que costaba 10 meses de sueldo. Bueno, 1 año de sueldo en realidad, según los estudiosos. 1 año de sueldo. En un frasquito pequeño, todo para el Señor. A mí siempre me ha maravillado esto. Una persona que ahorra durante 1 año todo su sueldo y de repente compra algo pequeño de ese gran valor y se lo da solo al Señor. Eso es muy raro de ver. Es un caso único en los evangelios. Pues Marta sirve, Lázaro está en comunión con el Señor y María adora. No habla. Aquí solo habla Judas para dañar el cuadro y el Señor que lo rehizo. María no. Sin embargo, el Señor recibe allí una muestra de amor que en pocos lugares ha recibido. Y sigue recibiendo en realidad. Pues esta familia goza en este versículo de una armonía tan hermosa que parece que se hubieran puesto de acuerdo antes, que hubieran madrugado, tal vez María le hubiera ayudado a Marta y hubieran quedado en que ella servía, Marta serviría, Lázaro estaría sentado, que el Señor no se sintiera solo, y ella iría a buscar el perfume. Entonces, todo junto en ese momento. Parece que se hubieran puesto de acuerdo porque hay una armonía muy hermosa aquí. Y sobre todo una armonía ejemplar.
porque nosotros también tenemos una cena para el Señor. Y procuramos y buscamos que sea en su honor y no en honor de nosotros. Tenemos mucho que celebrar porque el Señor siempre nos bendice y el primer día de la semana es un buen día para recordar todo lo que Él ha hecho la semana que acaba de terminar. Pero no es ese el motivo de la Santa Cena, es Él. Y cuando hay servicio, porque hay servicio. Cuando hay estar sentado, cuando también hay comunión, porque estamos sentados juntos. Y cuando también hay adoración, de tal manera que el Señor tiene lo más precioso de nuestros corazones, ese es un cuadro muy hermoso, que se puede repetir cada vez que nos reunimos. Y estamos invitados a hacerlo. Nuestro privilegio, ese es nuestro privilegio, poder hacerlo. Y todos los creyentes estamos invitados a participar de esa celebración que le hacemos a Él. Él merece esto. María, vamos a seguir con María, quiebra el vaso de alabastro. Aquí no se dice que ella lo quiebra, aquí en Juan 12, pero sí lo dice en Marcos. La única manera como salía ese, bueno, no era la única manera, pero una de las maneras como podía salir todo ese perfume precioso para el Señor, para ungirle, era quebrando el vaso. Al quebrar el vaso, entonces era un vaso que fue un vaso de un solo uso, un único uso, y ese uso fue para el Señor. Es muy bonita toda esta acción. Pero también hay un hermano que compuso una canción mostrándonos que, así como María quebró el vaso de alabastro para que todo eso tan precioso saliera de ese frasco para ofrecérselo al Señor, eso hizo el Señor Jesús en la cruz. Tuvo que ser herido, tuvo que ser quebrantado, tuvo que dar su vida. Y de esa manera Dios fue glorificado. En la cruz Él cargó nuestros pecados, eso es verdad. Pero en la cruz también pasó otra cosa. Por primera vez en la historia, una persona, un ser humano, el Señor Jesús, daba todo en su obediencia hasta la muerte para Dios. Su devoción a Dios fue tal que aún en la muerte le pudo alabar. En su muerte glorificó a Dios. Y hay quienes ven en este vaso de alabastro quebrado una figura de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, para dar gloria a Dios. Pero también ese mismo hermano en esa misma canción dice que Dios el Padre hizo algo parecido o hizo lo mismo. Dios, digamos así, renunció a retener al Señor Jesús con todo lo precioso que es Él, retenerlo para Él, y lo dio. Y lo dio para que fuera a la cruz. El tesoro más grande de Dios estaba siendo ofrecido en la cruz. Y el vaso de alabastro también representa eso. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, pero también lo que hizo el Padre dando a su Hijo. Bueno, vamos a continuar un poco.
Se acaba el tiempo. María enjuga o seca los pies del Señor con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume, pero en realidad la primera que se llenó del olor del perfume fue ella, María misma. Y esto es lo que nos pasa cuando nos ocupamos en adorar al Señor. Aunque solo pensamos en Él y solo queremos que Él reciba, solo queremos que Él reciba gloria, alabanza, atención, nosotros también recibimos. Pues no solamente recibió ella misma de lo que el Señor, del olor que el Señor ya despedía, sino que la casa se llenó del olor del perfume. Y el versículo 7 dice que ella se adelantó a ungir su cuerpo para la sepultura. Es decir, se adelantó a Nicodemo, se adelantó a José de Arimatea, que sí prepararon especias, pero ya el Señor estaba ungido aquí. Y se adelantó a las mujeres que habían comprado especias y madrugaron el domingo para ir a ungir el cuerpo del Señor. Ya no lo encontraron, se tuvieron que devolver con esas especias para la casa. Cuando uno está en comunión con el Señor, uno tiene un discernimiento mayor. Y como en el caso de María, no sé si consciente o no conscientemente, pero el Señor dice que lo ungió para la sepultura. Ocurriría unos días después, pero ella ya lo ungió. El Señor también dijo, los pobres siempre están con ustedes, pero al Señor no siempre. Y esto se aplica para nosotros también. Nosotros estamos con todas las personas, con los pobres, los ricos, todo el día, y tenemos muchas horas con ellos. Cuando apartemos ese tiempo con el Señor, estemos solo con Él, porque es que Él está ahí. No siempre tenemos esa posibilidad de estar tan cerca del Señor, entonces tenemos que aprovechar su presencia. En María se ven las cosas esenciales del crecimiento del creyente. Escucharle, hablar con Él, orar y tener comunión con Él y con otros hermanos. Esos son los secretos de una vida cristiana saludable y que debería ser la experiencia de todos nosotros. Y después de este cuadro de las dos hermanas, nos queda claro que la actividad es necesaria, alguien tiene que hacer las cosas. Pero la adoración, que será la ocupación eterna, también tenemos que dedicarle tiempo. Lo que haremos en la eternidad será adorar. ¿Y cuándo aprendemos a adorar? Aquí, ahora. Allí, pues todo será en plenitud, pero lo aprendemos desde aquí ya. Pues el Señor nos ayude a vernos inspirados por la vida de estas dos hermanas. Pues vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por esta familia de Betania. Y también gracias por este cuadro de armonía en esa familia tan hermoso en Juan 12, alrededor del Señor Jesús. Y Padre, queremos rogar que tú nos ayudes a crecer de esta forma y que cuando nos reunimos alrededor del Señor para alabarle y para alabarte a ti,
que podamos tener esta armonía de corazón, cada uno haciendo su parte. Te rogamos, Padre, también tu ayuda para la gran lucha que sostenemos para mantener la cita contigo cada día. Rogamos que tú nos ayudes a hacerlo un hábito de altísima prioridad. Te rogamos que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas fortaleciendo y que nos ayudes a experimentar todo esto que vieron estas hermanas al permitir que el Señor actuara en sus vidas. Nos encomendamos a ti, oh Padre, y también te agradecemos a ti por no haber escatimado a tu propio Hijo, por no habértelo guardado para ti, siendo tu delicia, sino que lo diste por nosotros. Y, Padre, reconocemos en esto un acto inmenso de amor de tu parte hacia nosotros. Y también que nos hagas conocerlo a Él, de tal manera que podamos decirte con nuestro corazón cosas que tú quieres escuchar de tu Hijo. Gracias, Padre, por todos estos privilegios que nos das. Pedimos que concedas a cada uno de nosotros el poderse acercar más a ti cada día, cada semana, cada mes, cada año. De tal manera que cuando el Señor venga y lo veamos cara a cara, sea solo un paso más de cercanía. En el nombre de Él te pedimos todo, Padre. Amén. Amén.